Los moduladores del GABA, a los que nos vamos a referir hoy, son las benzodiazepinas, mundialmente famosas, alta tasa de consumo a nivel de la población general, a pesar de tener o no tener indicaciones. Las benzodiazepinas que nosotros tenemos disponibles hoy en Argentina son las que encuentran en esta diapositiva. Para recordar rápidamente cómo funcionan las benzodiazepinas son moduladores del canal de cloro, que es el receptor GABA. Al unirse a su subunidad A, lo que permiten es mayor apertura del canal y un mayor ingreso de cloro hacia el interior de la neurona postsináptica. Eso genera una hiperpolarización y una disminución en la conductividad. Los efectos terapéuticos de las benzodiazepinas son la ansiólisis, la sedación, funcionan como anticonvulsivantes y como relajantes musculares. Pero estos efectos terapéuticos podrían convertirse en reacciones adversas si la sedación es excesiva o alteran el rendimiento del paciente, si empiezan a aparecer las fallas de memoria y el deterioro cognitivo consecuente. Podríamos llegar a observar reacciones paradojales, sobre todo en los niños y en los ancianos. Hipotonía muscular, acuérdense que esa es una de las características del recién nacido de una madre que consume benzodiazepinas en el último trimestre y en los momentos previos al parto, junto con la depresión respiratoria. Y lo que más nos preocupa en la actualidad del consumo de benzodiazepinas tan masivo es la tolerancia, la dependencia y la abstinencia luego de la retirada. Si bien son ansiolíticos, la indicación tiene recomendación B en el tratamiento de los trastornos de ansiedad, no así en las crisis de ansiedad. También es un fármaco que podemos usar para el abordaje de la excitación psicomotriz y de los trastornos del sueño, siempre y cuando tengamos clara la causa de estas dos presentaciones de patología. Por supuesto que lo vamos a usar en el tratamiento de las convulsiones, en la urgencia, al lorazepam o el diazepam en su defecto, y también son fármacos que utilizamos en la relajación muscular y para producir amnesia durante la anestesia, las maniobras de traumatología y ortopedia, el tratamiento del dolor y la intubación. Los agonistas del receptor de dopamina, que conocemos como neurolépticos, vamos a dividir los neurolépticos típicos y en neurolépticos atípicos. Ya nos vamos a dedicar a explicar qué es esta diferencia. Los neurolépticos típicos bloquean el receptor 2 de dopamina postsináptico, pero también pueden llegar a producir bloqueo muscarínico, bloqueo estaminérgico y bloqueo en los receptores adrenérgicos. Si ustedes se acuerdan, hace un rato habíamos mencionado las consecuencias o los efectos de estos bloqueos. Si bien es cierto que de acuerdo al grupo podemos encontrar distinta afinidad por estos receptores, la mayoría de los fármacos neurolépticos típicos producen estos otros efectos. Dentro de los neurolépticos atípicos, vamos a ver que aparece afinidad por el bloqueo de receptores de 2 en su mayoría, que además tienen efectos a nivel de bloqueo de los receptores de serotonina y que pueden llegar a tener menor afinidad en el resto de los receptores de otros sistemas que los neurolépticos típicos. Pero a su vez, una cosa que es fundamental en el mecanismo de acción de los neurolépticos atípicos es la selectividad de las vías. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros bloqueamos receptores dopaminérgicos en la vía nigroestriada, vamos a ver extrapiramidalismos. En la vía mesolímbica y mesocorticolímbica vamos a tener los efectos antipsicóticos, pero a su vez, a nivel mesolímbico se va a sumar un síndrome amotivacional o aplanamiento afectivo, que si nosotros estamos tratando un cuadro de psicosis, de esquizofrenia, estos otros efectos se vuelven en contra de lo que nosotros buscamos como objetivo terapéutico. Lo mismo sucede a nivel mesocortical y vamos a encontrar disminución en la
iniciativa del sujeto, la voluntad, y anergia psíquica, lo cual va a aumentar los síntomas negativos de la esquizofrenia. Si bloqueamos los receptores de 2 a nivel tuberofundibular, vamos a tener hiperprolactinemia. Y en la zona quimiorreceptora va a funcionar como antiemético. Entonces, los neurolépticos o bloqueantes del receptor dopaminérgico típicos no discriminan la vía en donde van a bloquear la dopamina. En cambio, los neurolépticos atípicos o más nuevos tienden a ser selectivos para vía mesocorticolímbica. Eso trae aparejado una disminución en los efectos adversos por bloqueo de dopamina en otras áreas. Y para que no nos olvidemos, el bloqueo de los receptores alfa-1 va a producir algunos síntomas cardiovasculares, el bloqueo de los receptores 1 de histamina, sedación, ansiólisis, aumento de peso y confusión. Y el bloqueo de los receptores muscarínicos se queda de boca, visión borrosa, constipación, alteraciones en el QRS, lo cual es muy importante tener en cuenta a la hora de evaluar a un paciente que se ha intoxicado con este grupo de fármacos, aumento de la presión intraocular, retención urinaria y alteraciones cognitivas, que resulta fundamental tener en cuenta si lo que vamos a tratar son pacientes depresivos o pacientes ancianos con síntomas de demencia. Las indicaciones de estos fármacos, por supuesto que para la esquizofrenia y los trastornos relacionados, también para la excitación psicomotriz con síntomas psicóticos. Muchos de ellos tienen importantes funciones en el trastorno bipolar, en el trastorno depresivo con síntomas psicóticos. También podemos recurrir a ellos en tercera línea para el tratamiento del dolor y la ansiedad. Y algunos van a ver que los usamos en el trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados, en los trastornos de conducta alimentaria y en los síntomas psiquiátricos de las demencias. Existe un grupo de neurolépticos que llamamos neurolépticos de acción prolongada, que son neurolépticos de depósito. Estos fármacos están indicados en el caso de que el sujeto requiera sí o sí el uso de neurolépticos para el tratamiento de su enfermedad y por alguna causa o esté contraindicada la vía oral o sea muy complicado que el paciente cumpla con las pautas de tratamiento diario que implica una medicación vía oral.